hacen Salvador y José Ángel juntos? ¡Órale, roscas! ¡Ya nos vamos a ir! ¡Avisado, vamos! ¿Qué haces, imbécil? Algo salió mal con el negocio entre los chinos y Sara Aguilar. ¿Con quién está Sara? ¿Por qué está hablando con gente del cártel de Cali? ¡Vení! ¡Venite! A ver, Salvador, mira, no te lo quería decir por teléfono, pero no hay de otra. Tengo novio. Así que no me llames más, ¿ok? Sara ya está muerta. Briseida no la va a dejar viva, pero si sobrevive de casualidad, Fonteca la remata por traidora. Ahora sí te vas a morir, ¿entendiste? Pero aquí no termina todo, mamacita. No voy a dejar ni uno solo con el apellido Acero. ¿Oíste? Tu familia me va a acabar de pagar toda la deuda. Conmigo no te metas, perra. ¿Qué? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Vos? ¿Te vas a levantar de la tumba o qué? Soy capaz de morir, revivir y volver a morir. Así que no me subestimes. Tú no sabes lo que es ser madre. Mira, lo traicionera que sos, ¿no? Vos fuiste la primera en pedir una pelea justa y sin pluma y mira, tenés el rifle, ¿ah? Aquí la asesina eres tú, no yo. Pero tampoco soy una p... Relajados. Va el arma. Va en el arma, mijo, fresco, no más guerra. Este mancito no es bobo. Él sabe que le conviene estar a distancia de la señora, ¿sí o qué? ¿Ah? Y ustedes, ábranse. Todo por las malas, ¿no? ¿Sabes qué, mijo? Es mejor así. ¿Qué habla, vato? Se están matando ahí adentro, hombre. A ver tú, dame chamaquita. Ve, yo tengo una pregunta. ¿Vos sos sordo o güey? Te dejé aquí, pero no jodas, mijo. Ese problema es de ellas. No tuyo, no es sapo. ¿Entendés? Vaya, mis niños, ya era hora de que llegaran. Esos chinos los entretuvieron mucho, ¿que no? ¿A poco les dieron de tragar la locha? ¿Qué pasó? ¿Y mi lana? ¿Dónde está? ¿Y mi amorcito? Las cosas no salieron bien, patrón. No hay lana ni tampoco merca. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde dejaste a mi vieja? A la huerca de acero la secuestró el cártel de Cali, patrón. Y para estas horas segurito ya está muerta, patrón. ¿Secuestrada? ¿Dejaste que secuestraran a mi chulada? Ay, de aquí una de las dos sale viva y no va a ser vos. Si no me pudo matar el indio, no lo vas a hacer tú. ¿Entendiste? No nadé tanto para morir en la orilla. Ve, ¿qué espera? Baja con Briseida, apure. Ve que me estoy sangrando, mijo. Vato, tenemos que entrar a ver qué es lo que está pasando. ¿No escuchaste los plomazos? ¡Te vas a morir, perra! ¡Quieta, mamacita! ¿Vos ya has escuchado que cada marrano le llega su nochebuena? Pues bueno, a vos ya te llegó. Y hoy te morís. ¿Oíste? Esta noche te lloran en el cementerio, mamacita. Camina. Muy bien. ¿Sí ves? Camina. ¿Sí ves cómo se pagan las deudas? Relájate, ¿sí? La señora Cero lo que está haciendo es alargando su tortura. Yo que te lo digo, mijo. Yo conozco a Briseida, papi. Y ella no la va a dejar ir así como así, no. Hijo de tu madre. Te lo dije, indio. Era tu responsabilidad cuidar a mi vieja. La puse en tus manos, La Montero nos sorprendió, patrón. Eran más que nosotros. Ella y sus hombres se llevaron a la huerca de acero.
La colombiana se fue para su tierra, cap... ¡No me mientas, hijo de la chica! ¡Tú no te metas, pelona! Porque también vas a cobrar. Se me hace que ya te llegó la hora de jubilarte, cap... Cosa que te pido, cosa que la... ¿Eh? Es neta que nos agarraron los colombianos, patrón. Ellos se llevaron a la señora. La Briseida dijo que le iba a cobrar lo de la merca robada. Y lo que usted le hizo cuando la corrió de aquí. Y no le he dicho lo peor, jefe. Todo salió mal con los chinos porque nos cayó la DEA. Mataron al bebote y se quedaron con la merca. ¿Qué diablos hacían los gringos ahí? ¿Quién fue el hijo de la chica que les pasó información? ¿Eh? Pues ¿quién va a ser, patrón? La huerca, la Sara. Ella nos vendió. Por eso se vino a vivir a esta casa, patrón. Te escuché hablando de Sara y del cártel de Tijuana. Y 2 más 2 siempre son 4. ¿Qué te traes tú entre manos? Ya te dije que no tengo negocios con Teca Martínez. Mis negocios son transparentes. Pero el Teca ha estado en tu casa. Y hasta lo pusiste a hablar con el mero presidente. Si no haces negocios con él, ¿entonces qué? Porque a mí no me cuadra que el hombre más buscado de México haya estado en esa fiesta por casualidad. Yo tengo muchos contactos, Araceli. Y no todo lo puedes saber. ¿Y entonces? ¿Eres narco? Por supuesto que no. Ni soy narco ni trabajo para ellos. Mis negocios son transparentes y exitosos. Para alguien debes trabajar que le interese tanto Sara. Escupe, Lupe. ¿Qué te traes con la señora Cero? Pero pues como que no sé, yo. Anoche Begoña y yo estábamos súper bien y ahora pues, como que no sé qué le pasa. Yo por eso prefiero tenerlas así de lejito, chavita. Un día suena toda madre con uno. Papacito, eres lo mejor, no sé qué, y luego te mandan la Pues sí, pero no sé, como que Begoña no es así. Todas las birrias son iguales, hombre. Nomás cambia el color del caldo. Pero bueno, niñera, suficiente, ¿no? Aquí no me va a pasar nada, así que ya no te necesito. Llégale. No, chavita. ¿Estás bien? Leve, pero ahorita se me pasa. Si quieres que te lleve a algún lugar. Eres un ángel, Pepito. ¿Cómo me dijiste? Pepito, eres José, ¿no? Sí, pero no me gusta que me digan así. ¿No vas a contestar? No, es una amiga que me tiene harta. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando y me muero de ganas de conocer a tu familia. ¿Cuándo me presentas a tus papás? ¿A mis papás? Vas a ver que te va a encantar. Cristian me ha enseñado cómo hacerte la terapia y pues vamos a ver qué tal alumna soy. Vos dirás. ¿Cómo te voy a decir, Miriam? Si ni siquiera siento cuando me tocas. Ay, vos sí sos tremendo, ¿no? ¿Ya pensaste que el masaje iba a tener un final feliz? ¿No la sientes, Miriam? ¿Verdad que no? ¿Eh? ¿Y cómo se me ponía antes? Apenas me tocabas. Ay, no le pares bolas a eso, que vos has estado muy estresado últimamente. No, Miriam, esto tenemos que hablarlo de una vez. Tienes que entender que yo ya no soy el mismo hombre. No siento y no es porque no quiera, sino porque no funciona. Yo estoy inservible como un hombre. Y tú no tienes por qué estar cargando con toda mi mala suerte. Ve, deja de ser tan intenso, ¿sí? Que vos desde ahí no alcanzas a escuchar ni a ver nada. Mijo, Briseida está protegida. Pues por eso, vato, de hace rato no se oye nada. Hay que entrar a ver qué es lo que está pasando, mijo. ¿Y ahora qué pasa? Habla. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que la señora Cero ya puede estar muerta, mijo. Y no se te haga raro que en cualquier momento por esa puerta salga Briseida con la cabeza de ella en las manos, papá. No, pues por eso mismo hay que ver si está Briseida bien, hombre. ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ah! ¿Vos no te das cuenta que estoy herido, man?
¿Y sabes qué? No te acerques por allá adentro, mijo. Porque una cosa es que vos le estés haciendo la vuelta a mi patrona y otra cosa que confunda la mierda con la pomada. Briseida le carga harta bronca a la Sara por lo de la merca. Así que si vos entras, te pegan un tiro en la cabeza, güey. Pues tú no has entendido que la señora Cero vale más viva que muerta, güey. Así se la podemos negociar al Teca. Y si con tu señora la única forma de entenderse pues es a plomo. Y tú no has entendido, güey, que ella no está sola. Si usted entra, lo matan, mijo. Gallo, mijo, ¿dónde está Sara? No puedo creer que las declaraciones del bebote te hagan dudar de Sara, Javier. Esa mujer está en peligro por mi culpa. Porque quiere hacer caer al Teca y al cártel de Tijuana. ¿Pero qué no escuchaste en las declaraciones de ese hombre? Todo lo que nos dijo. En las declaraciones y en el reporte de Sara no está todo. La vieja se está guardando cosas. No sé. Algo está guardando. Tal vez quiere ser cabeza del cártel otra vez. A ver, Javier. Eso es imposible. Sara está con nosotros, que te quede claro. Ya una vez estuvo metida en ese mundo. Sara Aguilar lo tuvo todo y lo perdió. A lo mejor quiere volver a ser la señora Cero. Ya basta, Javier. No vamos a sacar conclusiones hasta no hablar con Sara y en persona. A ver, ¿ya enviaste las unidades que te pedí? ¿Me tienes algún resultado, Javier? ¿O qué? ¿Tengo que ir yo personalmente a encontrarla? Aún no tenemos noticias de tu protegida. Y lo siento, Marcelo, pero tengo que pasar a Washington el reporte de las declaraciones del bebote. Y si eso pone a Sara Aguilar en la mira, pues no nos quedará más que detenerla. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde? Yo, pues, Coscorria, hablen. ¿Dónde está Sara? ¿Qué se hizo? ¿Está con el Teca o qué? Parcero. Briseida y Sara están en esa casa con unos manes de Briseida. Pero la orden es que nadie puede entrar, mijo. Mire, Manuelito, la Briseida anda como loca y tiene esos tipos ahí adentro. Si entras te van a pegar un plomazo, no sé qué hacemos. ¿Ah, sí? ¿Vos crees que yo me voy a quedar aquí de brazos cruzados esperando a que le metan un pepazo? No, yo sé que es complicada, vato, pero también tienes que entender. Si nosotros entramos por Sara, Briseida se va a dar cuenta, pues que la estamos rescatando, mijo, y se nos va a caer el trato que tenemos de las 2 toneladas para mañana. Es que también, mijo. Con Briseida no se puede hablar como mi antiguo jefe, que en paz descanse. Ella es una burra terca. Y ella está ardida con Sara por lo que le hizo el Teca por la culpa de Sara también. ¿Sabes qué? No. Los que van a rescatar a Sara son los hombres del Teca. Vení, gallo, haceme un cruce. No, espérate. Ponete esto, No, espérate. ¿Sabes qué? Papi, si vos entras ahí con este man, el juego va a ser yo. Eso sí, tú discúlpame, sí, pero la pirueta es la siguiente. Vos estás muy mal herido, ¿sí? Entonces, los hombres del Teca llegaron y te sorprendieron, ¿sí me entendés? ¿Ah, gallo? Listo, mijo, quítate esa camisa, quítate todo y vamos para adentro. Yo voy por Sara. Vos te encargás de los manes, rápido, hacele. No, pues ya te entendí la vuelta, Manuelito. Hágale, pues. ¿Sabes qué, mijo? Nomás no hables para que no te descubran por el acento. Hacele que no viene carro, mijo. Mira. Ahí, quietica, Sarita. Mira. Ya empezó tu cuenta regresiva. Te vas a morir por ladrona. ¿Cuántas veces te voy a repetir que no te robe ni madres? Ve al infierno y cóbrale a la faria tu deuda. Tu merca me llegó a las manos por pura obra del destino. ¿Sí? Pues mira que por pura obra del destino te vas a morir ahora. ¿Ah? ¡Ah! Baja el arma. ¿Pues quién sos? ¿Ah? ¿Qué haces aquí? La señora de acero.